Es un gozo nuevamente estar ante ustedes en esta oportunidad que el Señor nos da de compartir su palabra. Como siempre lo hacemos, le pedimos a Él para que obre este maravilloso milagro que es la revelación de su palabra en nuestro corazón. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. En estos tiempos donde la iglesia activa en cada una de nuestras casas, en nuestros hogares y en todos los lugares donde estamos nosotros presentes, ya que el Espíritu de Dios mora en el corazón de cada uno. Que esta palabra revelada siga siendo palabra de vida para todos, que siga transformando, renovando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y este maravilloso milagro que opera en nuestro corazón se lo pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada iniciamos esta serie acerca de la justicia divina. Hablamos, claro, de que es necesaria la revelación. Hicimos referencia a este versículo que encontramos en la carta que Pablo escribió a los Romanos, en capítulo 1, versículo 17, donde se nos muestra, se nos enseña que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Y hoy pues vamos a dar continuidad hablando precisamente del primer acto de justicia, de este juicio que se llevó a cabo sobre la humanidad. Y para ello hablaremos del Génesis, del origen de todo y todas las cosas, recordando lo que Dios estableció desde el principio de los tiempos para la humanidad. Estaremos hablando de dispensaciones, porque es importante para poder entender lo que es la justicia y los juicios de Dios, que tengamos presentes las diferentes dispensaciones que desde la creación del hombre hasta nuestros días han sucedido en el mundo, en la humanidad. La dispensación es ese tiempo en el cual Dios tiene un trato específico con el hombre de acuerdo a los tiempos que se están viviendo. Y con esto establecemos, claro está, que cuando Adán y Eva fueron creados, es la primera dispensación, es el primer trato de Dios con el hombre. A esta dispensación la conocemos como la dispensación de la inocencia. Así de que nos situamos precisamente en ese tiempo, en Génesis, y quiero recordarles algunos de los pasajes relevantes de este tiempo. Primero, capítulo 1 de Génesis, claro está, a partir del versículo 26 y 27 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En esta dispensación, al hombre, a Adán y a Eva, le fueron dadas responsabilidades, las primeras responsabilidades humanas de parte de Dios. Le dijo a Adán que debía de ser fructífero, que debía dominar la tierra, que tenía que tener dominio sobre los animales, que debería de usar los vegetales para comer y cuidar del huerto del Edén. Es muy importante tener en cuenta esto que acabamos de leer. Sobre todo es importante ver cómo Dios, al crear a Adán y a Eva, les dijo que se alimentarían con todos los vegetales que había en el paraíso. En esta dispensación no le estaba permitido al hombre alimentarse de animales. Esto es, él no podía quitarle la vida a un animal para alimentarse. Esto es importante que lo tenga presente porque vamos a ver enseguida algunos aspectos importantes que sucedieron durante esta dispensación.
Leemos el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Durante este tiempo, la creación maravillosa de Dios, vemos cómo Él, por su voluntad, su soberanía, su sabiduría, omnisciencia, poder, amor, creó al hombre y lo hizo inmortal. Lo hizo inmortal física y espiritualmente. Puso de su espíritu, lo hizo a semejanza de Dios. Ese era la creación, el hombre, Adán y Eva en el inicio, con las responsabilidades que Dios les entregó a ambos. Génesis 2, capítulo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le entregó todo. Le dio todo al hombre. Sin embargo, Dios guardó algo para él. Le dio una prohibición a Adán. Le estableció un límite. Y le instruyó al hombre para que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta prohibición, esta instrucción, ¿sí? Leemos claramente Génesis 2, versículo 17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue claro el Señor. Dios le dijo a Adán y a Adán: Adán, tú vas a sojuzgar, vas a dominar, todo te lo entrego para que tú tengas el dominio de todo. Dios le dio a Adán libertad, tenías ese dominio de su voluntad, tenía voluntad propia, era un ser para vivir por siempre, con una capacidad impresionante para poder administrar lo que Dios había creado. Dijo: pero no vayas a comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo haces, vas a morir. Conocemos y sabemos el desenlace de estos acontecimientos en Adán, ¿sí? Aunque el hombre tenía en ese momento, gozaba de toda la bendición, era un estado bendito, o sea, esto es inocencia, la santidad de Dios estaba en él, inmortalidad, todo se le había entregado, ¿sí? Tenía un cuerpo, una mente, una naturaleza que era perfecta, creada por Dios. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Dios no se equivoca. En Dios no hay imperfección. Y así fue creado el hombre, perfecto. Le dio todo lo necesario, todos los dones, todos los talentos para cumplir con el propósito que Dios estableció en el hombre, para que cumpliese con la tarea que le había dado, para que disfrutase el hombre lo que Dios había creado para él. Sin embargo, Adán cayó ante la tentación, ¿sí? Y comió de aquel fruto prohibido que Dios le había advertido que si lo hacía, que si comía de él, iba a morir.
aquí vemos cómo ya estaba establecido desde el principio en la voluntad de Dios y en todo el sistema que Dios estableció. Estamos hablando de justicia, ¿sí? Dentro de la justicia de Dios, Dios dijo, todo esto es para ti, pero no puedes comer esto, no puedes probar esto. Fue lo único que le prohibió. Y en ello le dio cuál sería el castigo o la condena si el hombre transgredía ese principio establecido por Dios. Esa orden que Dios le había dado a Adán. Adán tenía todo lo necesario para adorar a Dios y cumplir el propósito que Dios le había puesto en él. Pero para adorar a Dios es indispensable, para que la adoración sea agradable a Dios, es necesario la obediencia a Dios. Sin obediencia, la adoración no llega al trono de su gracia. Esto es un principio que está establecido en la palabra, a través de toda su palabra. Así es de que Adán sabía cuál era el castigo, que habría un juicio si él violentaba esta orden. Y sin embargo, sabemos que Adán y Eva, engañados, haya sido cual haya sido la situación que en ese momento ellos hayan vivido, se dejaron llevar por lo que Satanás, disfrazado de serpiente, representado en aquella serpiente, los llevó precisamente para que desobedeciesen a Dios. Porque ya se había establecido un juicio, que si ellos lo hacían, morirían. Ya no tendrían ni inmortalidad física y que espiritualmente también morirían, porque así lo estableció Dios. Bien, como resultado de su desobediencia vino el juicio divino sobre ellos. Por eso es importante, para poder entender todo el concepto de la justicia divina y comprenderlo, y que esta revelación venga a nuestro corazón, conocer desde el principio, desde el origen de la creación, y entender cómo en las diferentes dispensaciones siempre ha estado presente el juicio de Dios, su justicia. Es importante recordar que en ese mismo momento, cuando Adán y Eva fueron buscados por Dios, cuando ellos se sintieron desnudos y físicamente y trataron de cubrir su cuerpo con aquellas hojas de parra que sabemos que son totalmente ineficaces para ese objetivo que ellos buscaban. Desde ese mismo momento en que se mostró la misericordia, la gracia y el amor de Dios hacia el hombre, Dios buscando a Adán, preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Adán escondido de la presencia de Dios porque algo había cambiado en su naturaleza. En el momento en el que él pecó, en el que él hubo desobediencia, en el momento en que vino el conocimiento del mal, perdió en ese momento terminó la dispensación de la inocencia, el trato de Dios directo con el hombre, la comunión directa de Dios con el hombre. En ese momento se levantó un muro, una separación. El espíritu de Adán murió, empezó a experimentar algo que nunca antes había experimentado. Asustado se escondió. Dios le buscó. Y al verlo, en las condiciones que lo encontró, el amor de Dios se manifestó. Y en ese mismo momento, en un acto de amor y de misericordia, Dios
confeccionó unas túnicas elaboradas con piel de un animal. Y le dio a Adán una promesa de un redentor. Fue el principio de la gracia hacia el hombre. Leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Esto se lo está diciendo precisamente a esa serpiente, ¿sí? Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando precisamente de la venida del Mesías, que derrotaría a esta serpiente maligna que es Satanás, que había llevado a través del engaño a la desobediencia al hombre. Génesis 3:21. Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y aunque ellos fueron expulsados del huerto, ya no podían gozar de lo que Dios había establecido para ellos, pero se les permitió seguir viviendo naturalmente, pero con un juicio sobre ellos. Había una condena y esta condena estableció la muerte. Y en ese momento empezó una nueva dispensación. En este tema no voy a profundizar en las dispensaciones, pero después de la dispensación de la inocencia, pues vino la conciencia, la dispensación de la conciencia. Posteriormente vino el gobierno, una dispensación que se conoce como el gobierno. Vino la promesa y posteriormente de la promesa viene la ley y después viene la gracia, que es la dispensación en la que estamos viviendo, y viene una futura dispensación que es el reino milenial. Y en cada una de las dispensaciones, a través de todos los tiempos y de todas las generaciones, hemos visto cómo Dios tiene un trato especial con el hombre en cada dispensación, pero el juicio y la condena que se emitió allí, en ese momento en el cual Adán y Eva desobedecieron a Dios, permanece hasta un punto del cual hablaremos. Un momento histórico, un momento que ha dividido la historia de la humanidad en dos, que aún aquellos que no creen en Dios están sujetos a esta división. Pero seguiremos hablando del inicio, del Génesis, de estos primeros tiempos, porque tenemos que dejar en claro por qué y cómo es que se desarrolla toda esta justicia de Dios a través de los tiempos. Una vez que Adán y Eva salen del paraíso, pierden su inmortalidad física, mueren espiritualmente, tendrán ahora que comer con aquello que la naturaleza les dé, ya no tendrán el beneficio de lo que había en el paraíso. Ahora vendrán sufrimientos, la naturaleza tendrá momentos de sequía, habrá situaciones que generen dolor, vendrá enfermedad, en fin, cambia completamente la naturaleza del hombre. El pecado y la desobediencia sigue creciendo en el hombre. Y precisamente en la siguiente dispensación, la dispensación de la conciencia, encontramos nuevamente un juicio sobre una generación. Había crecido tanta la maldad que Dios decidió acabar. Pero como había una promesa y había un propósito, nuevamente la gracia de Dios se posó sobre una familia, sobre Noé y su familia. Y vino el diluvio como ese juicio, como esa condena a toda la transgresión que surgió durante ese tiempo. Pero allí permaneció Noé para darle continuidad a este evento,
a este primer juicio que Dios estableció, porque en este juicio no solamente estableció la condena que fue la muerte, sino que Dios prometió, dio una promesa de una redención. Y para que esta redención se llevase a cabo, tenía que seguir esta misma línea. Una línea que empezó aquí en Génesis, una línea que conocemos como la línea roja. Esta línea que empieza en el momento en el cual Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir al hombre. Antes de esto, ningún animal moriría para el hombre. El hombre se alimentaría de los vegetales y de los frutos. Los animales tendrían su tiempo de vida establecido por Dios en cada una de sus especies. Pero ante la acción de Adán y Eva, era necesario cubrirles, no espiritualmente, porque la túnica de piel no les cubriría espiritualmente, sino cubrirles físicamente, porque ellos se sentían avergonzados por su desnudez. Y esto fue una tipología de lo que iba a suceder posteriormente. Así es de que empieza esta línea de sangre, esta línea roja allí en Génesis, y a través de las siguientes dispensaciones, después de la dispensación de la promesa, vemos cómo a través del sacrificio, del derramamiento de sangre de víctimas inocentes, se sigue cumpliendo este sistema que Dios había establecido hasta llegar a un único y último sacrificio para la redención de la humanidad. Al hablarles de todos estos principios, es precisamente para dejar establecido cuál es la base de la justicia de Dios. Porque hay muchas personas que no han recibido esta revelación y que aunque dicen creer en Dios y aceptan que existe un Dios creador de todo cuanto existe, y aun cuando saben de Jesucristo y le conocen como un personaje que vino, lo conocen como un personaje histórico, o aun quienes creen que es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por nosotros, pero no entienden lo que es la justicia de Dios y quieren establecer ellos su propia justicia, quieren vivir ellos bajo su propia manera de pensar y de razonar sin tener en cuenta todo este proceso del cual nosotros venimos durante todas estas generaciones. Uno de los principios de la justicia divina es que esta desobediencia se tenía que pagar, había un costo, hubo una condena sobre ello. Y para poderlo pagar esto, tenía que hacerlo alguien que fuese igual que Adán y Eva. Y no solamente que fuese igual, sino que se ofreciese voluntariamente, diese su vida para pagar el precio de esta desobediencia, de esta muerte. La transgresión de Adán y Eva ocasionó que esto sucediese de esta manera. Y el único que podía pagar esto, tenía que ser un ser creado al igual que Adán. No por hombre, porque a partir de Adán y de Eva, todos los seres humanos hemos nacido con la mancha del pecado original. Por eso Dios dejó a Noé y a su familia, porque de ellos continuó esta línea, la línea de Adán y de Eva. Porque Dios pudo haber acabado con toda la humanidad, incluyendo a Noé y a su familia, y entonces hubiese creado a otro ser similar a Adán para seguir con su propósito, pero eso no fue lo que él había establecido. Él estableció a Adán y de allí todas las generaciones. Durante la historia
Ha habido hombres y mujeres, muchos milagros hechos por Dios. Voy a mencionarles, Abraham, Sara, ancianos, ella estéril, pero a Dios le plació y por obra de un milagro nació Isaac. Y así a través de los años ha habido milagros, pero todos los que han nacido, aún cuando han sido milagros de Dios, todos absolutamente, sin excepción, todos los seres humanos, al nacer, nacemos con la mancha del pecado original. Inclusive María, la mujer llamada bienaventurada por todas las generaciones, aquella doncella escogida por Dios para ser el vaso en el cual se formaría el cuerpo humano, donde Jesús transitaría entre nosotros para llevar a cabo esta maravillosa misión que Dios estableció para la redención de la humanidad. Ella, aun cuando en la tradición se establezca que sus padres eran ancianos y que haya nacido por un milagro, al igual que Isaac y al igual que muchos otros que hay en el mundo que han nacido como un milagro de Dios, pero todos absolutamente nacemos con la mancha original. Y ella misma lo reconoció cuando recibió el mensaje del ángel de que ella sería ese vaso en el cual se formaría el cuerpo del Señor. Por obra del Espíritu Santo, ella en su oración de agradecimiento, en su alabanza a Dios, le dio las gracias porque vendría, porque nacería el Mesías, su Señor y su Salvador. Ella sabía que necesitaba un Salvador. Y la palabra de Dios establece de una manera clara que Jesús, llamado y conocido como el segundo Adán, nació por obra del Espíritu Santo. El Señor, al igual que Adán, el ADN de él venía directamente de Dios. Solamente Adán, Eva y nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo físico, comparten el mismo ADN. Y fuera de ellos, todos los demás, toda la humanidad a través de los siglos, tenemos un ADN que fue manchado por la transgresión y la desobediencia de Adán y de Eva. Y así es como llegamos al hablar de nuestro Señor Jesucristo al final de esta línea roja. Llegamos a la promesa que dio nuestro Padre Celestial a Adán de que enviaría un Redentor. Y vino Jesús para pagar, para restaurar, para redimirnos. Y Él se ofreció. Muchos creen que a Jesús lo mataron y lo ven como un mártir. No, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, nadie me quita la vida. Así lo dijo Jesús, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él vino a este mundo a cumplir una misión. Él vino a este mundo para que se cumpliese aquella promesa dada por Dios a Adán y a Eva allá, cuando terminó la dispensación de la inocencia, cuando desobedecieron a Dios sabiendo que Dios les había dicho, si comes de este árbol morirás. Pero en el plan de Dios, en su amor, en su gracia y en su misericordia, Él estableció que llegaría un momento en las dispensaciones de la historia del mundo que vendría un Redentor, que vendría Jesús,
quien vencería a aquella serpiente que engañó a Adán y a Eva. Aquel que vendría y derramaría su sangre, una sangre inocente, con la cual se pagaría aquel juicio y aquella condena que se llevó a cabo allá en el Génesis. Y ahora la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos cubre. Y al hablar de cubrirnos, recordamos aquella túnica que Dios le hizo a Adán. Pero ahora es el ser cubiertos por la sangre del Señor, la sangre de Jesús, nos hace aceptos al Padre, nos presenta delante de Él. Somos justificados. Y de esto precisamente estaremos hablando en el siguiente tema acerca de la justicia de Dios. Porque hay muchas preguntas que surgen que necesitan una respuesta. Y esas preguntas pediremos al Padre para que el Espíritu Santo las revele a nuestro corazón. Muchos se preguntan y dicen, ¿por qué se tuvo que pagar nuestra condena con un sacrificio? ¿Por qué tenía que ser con sangre inocente? ¿Por qué nadie más podía pagar por nuestro pecado? ¿Por qué nadie pudo ser justificado por la ley? ¿Por qué solamente por medio de Jesucristo somos justificados y tenemos vida eterna? Y podríamos seguir formulando muchas otras preguntas. Pero gracias a la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida y la palabra de Dios revelada, cada una de ellas son manifestadas en nuestro corazón. El día de hoy quiero dejar esta palabra en vuestros corazones. Y si tú ya aceptaste el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para el pago de vuestros pecados, de tus pecados, es el tiempo de agradecerle a Dios por su infinito amor y misericordia, por su gracia, y tener presente que la justicia de Dios sigue inalterable, que la justicia de Dios no cambia, y que Dios ha establecido lineamientos de vida, que Dios ha establecido un camino por el cual nosotros debemos de seguir, debemos de caminar. Que la justicia no la puedes establecer tú de acuerdo a tus propios parámetros ni razonamientos de vida, sino que la justicia de Dios está establecida en Él y por Él. Recordemos, aquel salmo, lo leímos la semana pasada, que nos recuerda, nos dice que el trono de Dios, precisamente los cimientos del trono de Dios, es el juicio y la justicia. Así de que no podemos nosotros hacer a un lado, eliminar este principio, queriendo establecer nosotros nuestra propia justicia. Salmo 97:2, para que lo leas, que el cimiento del trono de Dios es la justicia y el juicio. Así de que si tú ya has sido justificado al haber aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, dale gracias al Padre por ello y mantén tus ojos puestos en Él en todo momento, para que su guianza, la guianza del Espíritu Santo, sea en nosotros esa luz siempre que nos conduzca a vivir de acuerdo al propósito y a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y si tú no has recibido a Jesús como el que vino a pagar por tu pecado, si crees, eres de los que creen que te puedes salvar por tus propias obras, por tus propios actos, sin tener en cuenta que solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario
y aceptada en tu corazón como pago, como precio para tu redención. Si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús como Salvador, como el que vino a redimirte y pagó por ti, yo te invito en este momento para que le reconozcas y sepas que no hay otro Salvador, que no hay otro por medio del cual podamos llegar al Padre, que el único que murió en la cruz, el único llamado segundo Adán, el único después de Adán y Eva que ha nacido sin pecado original y que podía pagar por esa transgresión, es Jesucristo. Si tú lo aceptas en tu corazón, si tú reconoces que Él murió por ti, en este mismo instante operará en ti el maravilloso milagro de la justificación. Serás justificado, nacerás de nuevo y se restaurará todo el plan original de Dios sobre tu vida, teniendo comunión directa con el Padre, viniendo a morar a tu corazón el Espíritu Santo para guiarte a toda verdad y siendo inscrito tu nombre en el libro de la vida. Dale gracias a Dios si la palabra ha tocado tu corazón y la revelación te ha llevado al arrepentimiento para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y si es así, como lo establece el libro de Romanos, la carta que Pablo escribió, si tú lo crees con todo tu corazón para justicia y lo declaras con tu boca para salvación, en este momento tú serás salvo. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Le damos gracias a Dios por esta palabra que ha llegado a nuestros corazones, por esta palabra que está llegando a tu corazón en este momento y por los que les llegará posteriormente cuando la obra del Espíritu Santo les llegue, les toque, les transforme. Padre, te damos gracias por haber enviado un Redentor, por haber enviado a Cristo Jesús a pagar por nuestro pecado. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.